la guarnición. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de quién es Jorge Romero. Ya en su momento se había presentado como miembro y líder del cártel inmobiliario de Benito Juárez, Ciudad de México. Si usted es de la ciudad, lo conocerá muy bien, porque incluso él mismo ha admitido estos hechos a ex colaboradores, que incluso estos hechos fueron mencionados en el libro de Felipe Calderón, Decisiones Difíciles, y el mismo expresidente menciona la corrupción que se da en estos espacios. Y pasamos de Junior Tóxicos Manager de la derecha a Junior Tóxicos Managers del PAN. Ese PAN rancio que poco a poco se ha ido dividiendo, Miguel. Sí, y precisamente, ¿por qué hablamos de que Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario? Cuando Jorge Romero fue delegado en Benito Juárez, antes de que fueran alcaldías en la Ciudad de México, eran delegaciones. Bueno, cuando él fue delegado en la Benito Juárez, sus compañeros de la delegación, sus compañeros subordinados de la delegación, porque él era el jefe delegacional, pues estaban involucrados en este negocio ilícito de inmuebles, de departamentos. ¿Qué pasaba con estos departamentos? Se construían pisos de más, pisos que no estaban pues autorizados. También recibían moches a cambio de dejar construir de manera irregular, recibían departamentos. Bueno, sus funcionarios de la delegación eran quienes estaban involucrados, y algo que sucedía, ellos ocupaban el cargo para extorsionar y recibir. Se servían con la cuchara grande. Jorge Romero decía, es que bueno, yo no estaba enterado, ellos lo hicieron, eran funcionarios, pero lo hicieron fuera de su cargo como funcionarios públicos panistas de la delegación Benito Juárez. Sí, pensamos que lo hicieron fuera, pero lo hicieron con la influencia que tenían del poder de la alcaldía panista, de la delegación panista en Benito Juárez. Y si Jorge Romero no ha tenido una acusación directa, es porque no han llegado a él estos bracitos que tiene el cártel inmobiliario, pero él está relacionado con la gente del cártel inmobiliario. Hoy la presidenta nuevamente vuelve a exponer quién es el hoy presidente nacional del Partido Acción Nacional. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, es líder del cártel inmobiliario. Así lo presenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un modus operandi que siguieron ellos desde la alcaldía Benito Juárez. Y es un grupo muy corrupto que hoy tiene la presidencia del PAN. Que hasta Felipe Calderón dijo que en efecto era un grupo muy corrupto. Entonces, sí hay mucha gente que trabajó con él, que ellos mismos regresaron departamentos, imagínense. ¿Qué mejor prueba de eso? O sea, ¿quién era su director general de desarrollo territorial o cómo se llamaba? De obras, su director general de administración, todos están detenidos y todos de una u otra forma han reconocido su culpabilidad al regresar. Inclusive hubo empresarios que manifestaron, inmobiliarios que manifestaron que en efecto ese era el modus operandi de estos grupos. Entonces, eso lo sabe muy bien la ciudadanía, los habitantes de la Ciudad de México, y es importante pues que se conozca a nivel nacional. También se habló de esta reforma con la cual van a desaparecer organismos autónomos como el INAI, la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, también el Instituto de Telecomunicaciones, el IFETEL, y entender varias cosas. La desaparición de órganos autónomos no solamente es para evitar, reducir los gastos que tiene el gobierno, sino también mejorar las funciones que tienen y evitar que haya corrupción. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la COFESE? Se supone que la COFESE, la Comisión Federal de Competencia, buscaba que no hubiera monopolios en el país. Pues, ¿qué sucedía? Que los monopolios seguían existiendo en nuestro país y, curiosamente,
quienes dirigían la COFESE eran empresarios que después de dejar el cargo público regresaban a sus empresas y luego sus empresas regresaban al cargo público. Era empresa giratoria y lo que sucedía en realidad es que con este conflicto de interés se beneficiaban las propias empresas. Bueno, hoy la presidenta explicó que con esta iniciativa de desaparecer los órganos autónomos como la COFESE, el INAI, el IFETEL, pues también se busca duplicar funciones. Se habla de que dentro de la Secretaría de Economía puede haber un organismo descentralizado que, bueno, se lleve las funciones que tenía la COFESE para también evitar que se gaste más dinero en el gobierno y también aclarar que no se trata de despedir gente. Las estructuras pueden adherirse a la Secretaría de Economía y empezar ahora sí a trabajar en favor del pueblo, Arlene. Y vale la pena recordar que quienes ahora se dicen defensores, porque tienen más papeles que el mismo Chavo del Ocho. Un día amanecen defensores de los derechos humanos, otro día ambientalistas. Nada más falta que ahora quieran defender cómo se utilizaba el recurso. Le recuerdo, en el INAI, el caso de Oscar Guerra Ford, comisionado, donde utilizó recurso público del propio INAI para un table dance. Fueron miles de pesos que se utilizaron con recurso público para su uso personal y que incluso el INAI buscó ocultar este tipo de facturas. No fue una vez, fueron varias ocasiones y casos como estos se daban una y otra vez donde se le ocultaba al pueblo de México en qué se usaba. Comisionados utilizando recurso público en un table dance y muchas de estas cosas más seguían pasando. Basta, la presidenta ha mencionado en múltiples ocasiones que el no existir organismos autónomos no significa que no existan estos derechos. En el caso del INAI, ella ha dicho que no porque no esté el INAI va a dejar de existir transparencia. Vamos a escucharlo. Sí se hizo una modificación a la propuesta original. La CRE, por ejemplo, se integra a energía. De manera clara va a ser se llama organismo desconcentrado, que va a tener a su cargo todo este tema de los permisos de las funciones de la CRE y tiene independencia técnica. No es lo mismo un organismo autónomo que tiene independencia total, incluso presupuestal, y que ellos deciden cuánto presupuesto envían, cómo lo gastan, etcétera, a que tenga independencia técnica, que quiere decir que haya ciudadanos ahí que puedan estar también revisando y que se haga de manera transparente y con criterios técnicos la asignación de algún permiso. COFESE IFT, ¿qué planteamiento hicimos? Que se haga un organismo descentralizado en la Secretaría de Economía, que es un organismo cuya función principal es la función de antimonopolio, es decir, que haya competencia. Ese es el objetivo de estos organismos. Se plantea eso en la Constitución y ya la ley secundaria establecería cómo se nombraría a su titular, si es directamente por el Ejecutivo o tiene una ratificación por el Senado, pero ya sería parte de la ley secundaria. Y también tendría ciudadanos que garantizaran esta independencia técnica del organismo y de garantizar pues que se cumple también con lo que está planteando el tratado, lo que plantea el tratado, obviamente sin perder nuestra soberanía. El INAI sí desaparece y entra una función en una área especial de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI.